El Instituto de Investigación en Innovaciones Educativa, IE, desarrolló un curso breve llamado Mejores prácticas en la enseñanza online y el nuevo rol del educador. Su finalidad es servir de guía básica para cualquier profesor o docente que se disponga a impartir sus clases en un entorno virtual. El desarrollo del módulo introductorio se estructuró de la siguiente manera. Como se puede observar en la imagen, el curso se desarrolló teniendo en cuenta materiales multimediales. Elaborar materiales educativos multimedia en programas formativos virtuales ocupa un papel fundamental que comprende no solo estructuras pedagógico-didácticas, sino también recursos que potencien los escenarios de enseñanza-aprendizaje. Si bien en el curso planteado solo se utilizan videos como recursos multimediales, existen muchos otros recursos que facilitan y potencian las prácticas de enseñanza. Todo material educativo tiene como base un soporte textual, pero para la construcción de contenidos virtuales es aconsejable la elaboración de textos breves y concisos en donde se pueda conjugar recursos que enriquezcan la información que se quiera brindar. Las fotografías pueden ser un recurso altamente potenciador de contenidos, ya que tienen la capacidad de representar realidades tal cual la percibimos del contexto. Por otro lado, las animaciones acercan realidades que no se podrían captar con una cámara. Los audios también pueden ser recursos educativos, ya que movilizan los sentidos rompiendo con el desarrollo tradicional de una clase. La interactividad en materiales educativos multimediales es esencial para la elaboración de propuestas formativas, porque permite la incorporación de botones, menúes, enlaces e hipervínculos que generan dinamismo y flexibilidad. ¿Qué es la interactividad en propuestas formativas virtuales? La interactividad en el aprendizaje facilita el diálogo personalizado y el trabajo en redes, fomentando la apertura, flexibilidad, eficacia y privacidad. La interacción educativa mediada por la tecnología apunta a los contenidos a tratar, a las funciones que tiene cada uno de los formatos interactivos que se utilicen, a las actividades de enseñanza y aprendizaje que se proponen y a los enfoques evaluativos que se utilicen. Por lo tanto, son las decisiones pedagógicas las que orientan las decisiones tecnológicas. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta para construir estos materiales educativos? Existen rasgos elementales para la elaboración de materiales educativos multimediales. La visibilidad. Hay que tener en cuenta contrastes definidos, especialmente entre el texto o imagen y el fondo. La esquematización, vinculada a la relación ordenada de los contenidos, teniendo en cuenta el recorrido visual direccionado a la hora de organizar la información. La misma debe respetar la percepción instintiva de equilibrio que busca el sujeto. Evitar la sobrecarga cognitiva, es decir, saber que el exceso de colores, mezcla de fuentes textuales o imágenes no ayudan a la comprensión de la información que se quiere comunicar. La unidad y coherencia de los materiales, que consiste en diseñar patrones de recorrido iguales para sistematizar la decodificación de la información con mayor facilidad. Por último, hay que considerar la complementariedad de los medios multimediales. Estos deben potenciar, aclarar y complementar a los otros medios, resaltando los elementos fundamentales del material que se quieren transmitir y direccionando la atención del estudiante en esos puntos que son esenciales. Como se puede observar, los recursos multimediales y los rasgos a tener en cuenta para la producción de contenidos educativos con diseño multimedia coinciden en dos objetivos: potenciar los materiales facilitando el proceso de aprendizaje de los estudiantes, proponer caminos que favorezcan a la comprensión y apropiación de la información o ejes temáticos que se quieran transmitir, siempre enmarcados en una intencionalidad pedagógica.
Continuando nuestro caso, podemos observar que en cada módulo se utilizan los mismos logotipos para identificar al recurso texto o video. Además, se observa que en cada título del módulo la tipografía y el tamaño de la letra es igual y que todo hipervínculo que se ubique en el texto se resalta de la misma manera. El orden de los botones que facilitan el paso en línea entre cada módulo también se ubica en el mismo espacio y con los mismos colores, independientemente de la pantalla por la que se esté navegando. La construcción de contenidos virtuales se encuentra atravesada por aspectos tecnológicos tanto de software como hardware, pero esencialmente por un diseño instruccional y un modelo pedagógico en el cual se sustenta. ¿Qué se entiende por interfaz de usuario? Se puede decir que es un medio a través del cual una persona puede controlar un software o hardware específico. Lo ideal es que las interfaces de usuario sean fáciles de usar para que la interacción sea lo más intuitiva posible. La interfaz de usuario es una etapa fundamental para la construcción de programas formativos virtuales, ya que exige comandos fáciles para su ejecución. También hay que tener en cuenta las posibles limitaciones técnicas y pedagógicas vinculadas a los costos del diseño y producción, así como las de navegabilidad y accesibilidad, asegurando la creación de diseños funcionales. ¿Qué es entonces elaborar diseños educativos funcionales? Hablar de diseños funcionales es hablar de la creación de un sistema que permita al estudiante relacionarse con la interfaz de manera sencilla, directa e intuitiva. Los diseños funcionales deben contar con características asociadas a una buena navegabilidad y accesibilidad. La navegabilidad hace referencia a la facilidad con que un usuario puede desplazarse por la página. Se deben proporcionar una serie de recursos y estrategias para que el estudiante consiga con autonomía y rapidez la información que está buscando. Para ello, se ha de tener en cuenta la organización y categorización simple de la información, la localización fácil de las lecturas y las referencias explícitas de las diferentes direcciones que se pueden tomar en el recorrido del cursado. Para lograr una navegabilidad óptima, tenemos que considerar varios formatos estructurales: lineal, árbol, mixto o red. El más utilizado es la estructura mixta. En ella conviven el formato lineal y árbol. El formato lineal se relaciona a una estructura simple de recorrido unidireccional, replicando la lectura de un libro. El formato árbol arma un recorrido principal y de él se articulan nuevas pantallas. Tal como se observa en la imagen, el curso evidencia el modelo estructural lineal, donde cada bloque denominado texto contiene en su interior diferentes subtemas direccionales que a su vez enlazan a otros ejes temáticos. La estructura red es la menos utilizada, ya que suele desorientar el recorrido, por lo cual no es aconsejable utilizarlas en propuestas formativas virtuales. La accesibilidad es la facilidad de uso en forma eficiente, eficaz y satisfactoria por personas que poseen diferentes capacidades. Es un término íntimamente ligado a la usabilidad. ¿Qué principios son necesarios tener en cuenta para una óptima accesibilidad? Es necesario tomar a la accesibilidad como un proceso de mejoramiento y adecuación en el cual participen todos los actores involucrados: docentes, tutores y especialmente los estudiantes. Para que una web sea accesible, ha de tener en cuenta varios factores: el principio de autonomía, o lo que es lo mismo, la capacidad de utilizarse sin intervención de terceras personas. Tiene que ser segura y compatible con la mayoría de navegadores, sistemas operativos y dispositivos.
ofrecer la posibilidad de navegar de manera cómoda y fluida, y ofrecer equidad, entendiendo este concepto como la posibilidad de brindar programas formativos pensados para que sea transitado por cualquier persona independientemente de sus capacidades. La estructura de contenidos que tiene la página y la selección de los recursos a utilizar en cada módulo se basó en el programa de la materia. El recorrido de cada recurso se ubicó con una estructura que permite visualizar el orden secuencial de los contenidos a abordar, estableciendo relaciones jerárquicas de dependencia temática basados en los contenidos del programa y presentado bajo un recorrido lineal. Cada material construido en propuestas formativas virtuales comprende un plan didáctico, basado en un guión que acompaña lo que se quiere comunicar o transmitir. ¿Qué es un guión en propuestas formativas virtuales? El guión es un documento de trabajo que permite estructurar el contenido que se abordará en todo el recorrido propuesto, pero no es algo definitivo, porque en el transcurso de la producción puede ir modificándose. En ese sentido, se puede hablar de 3 categorías de guiones. El guión de contenido, que intenta evidenciar de manera general cada uno de los ejes temáticos que se abordarán. El guión didáctico, donde se alojan cada uno de los contenidos que se van a abordar en cada uno de los módulos, las actividades y las evaluaciones, reflejando su intencionalidad pedagógica. El guión tecnológico, que contempla las categorías anteriores, pero atiende específicamente a la realización del material multimedia, imágenes, videos, audios, animaciones y recursos interactivos compatibles con el sistema de aprendizaje y la coherencia con el modelo pedagógico. Volviendo al guión didáctico, el mismo cuenta con fases que orientan su elaboración. Primera fase: delimitación del área de trabajo en donde se establece la idea central que se desarrollará y conformará en un tema concreto. Segunda fase: la sinopsis, una presentación resumida del proyecto formativo donde se describe el recorrido. Tercera fase: aquí se seleccionan los contenidos. Cuarta fase: se estructuran los contenidos seleccionados de manera jerárquica. Las 2 últimas fases se vinculan con el estilo del proyecto y la trama discursiva que se hará presente en el guión. La actualidad se anuncia repleta de propuestas tecnológicas para la educación, por lo cual los escenarios educativos virtuales se vieron con la exigencia de modificarse, brindando trayectos que resulten verdaderamente significativos para los estudiantes. Bajo ese contexto, es necesario tener en cuenta la construcción de propuestas formativas y guiones narrativos que generen interactividad a través de relatos no lineales, utilizando recursos multimediales que agreguen valor a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son los guiones multimediales? Son aquellos procesos que conducen a una descripción detallada de todas y cada una de las escenas del audiovisual. De modo sintético, un guión es una historia contada en imágenes. Se plantea de forma escrita y contiene las imágenes en potencia, la expresión de la totalidad de la idea, las situaciones pormenorizadas, los personajes y los detalles ambientales. El lenguaje que se ha de emplear ha de ser visual y sonoro, no literario. Un guión multimedia requiere de una exhaustiva investigación sobre el material que ha de utilizarse. Es preciso documentarse racional, estética y científicamente para seleccionar posteriormente lo esencial. En la elaboración del guión se desarrollan temas o contenidos, se analizan las posibilidades técnicas, los materiales multimediales a utilizar y la información brindada en términos comunicacionales y emocionales, que se adapten y potencien las propuestas formativas multimediales.
En la situación problemática que se viene desarrollando, para la elaboración del curso, se crearon videos utilizando la plataforma Loom, que permite crear videos y agregar en un recuadro simultáneo a la persona que habla mientras comparte contenido de apoyo. Luego, estos videos se llevaron a una plataforma de reproducción, Vimeo, para finalmente incorporarse en la plataforma de estudios que se creó para alojar el curso. Como podemos observar, se construyeron materiales educativos utilizando diferentes recursos y herramientas, respetando el enfoque pedagógico y con la intención de fomentar la motivación y la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes. Hay una multiplicidad de herramientas que permiten potenciar los materiales educativos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí abordaremos solo 3 categorías y dentro de ellas las herramientas recomendadas para lograr los objetivos propuestos. La primera distinción hace referencia a las herramientas para la construcción de contenidos. Existen numerosas herramientas eficaces y cada día que pasa se generan nuevas soluciones a las nuevas demandas, por lo que abordaremos algunas de ellas. Herramientas que permiten construir contenido a través de fotografías. Flickr es una página que permite publicar y buscar imágenes de cualquier eje temático, potenciando así la memoria visual. Herramientas que permiten presentar materiales didácticos. Slideshare.net es un sitio que ofrece la posibilidad de compartir, archivar o publicar presentaciones y socializarlas a través del código HTML. Herramientas que permiten el abordaje de algún eje temático por medio de videos. YouTube permite mostrar videos ya sean de elaboración propia o ajenos para trabajar sobre materiales didácticos o educativos. Herramientas que permiten el desarrollo de contenidos a través de audios tipo podcast. Una publicación digital en audio que se puede descargar y simula un programa de radio. Puede incorporarse en una web o blog, incluso en plataformas LMS como un recurso didáctico para abordar un tema particular. Herramientas para desarrollar contenido a través de Ofimática Online. Este tipo de aplicaciones permiten crear y compartir el trabajo en línea. Los documentos se pueden crear desde cero o importarlos a partir de archivos de texto, presentaciones y hojas de cálculo existentes. Una de las principales aportaciones de estas herramientas es que permiten compartir o editar documentos entre varios usuarios o simplemente visualizarlos en tiempo real. La segunda distinción nos acerca a herramientas que fomenten el trabajo colaborativo, es decir, aquellas que promueven la construcción de conocimiento social. Dentro de ella podemos identificar blogs, foros, wikis y conferencias, ya que permiten crear escenarios de interacción entre los actores que forman parte de la comunidad virtual o programa formativo que estén transitando. Estas herramientas fomentan espacios de creación, ubicando, en este caso, a los estudiantes en un rol activo y responsable de la construcción de sus conocimientos. Otras herramientas que tienen el mismo objetivo y pueden contar con una intencionalidad pedagógica, siempre que la propuesta se elabore en torno al diseño instruccional que lo enmarca, son las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Edmodo o Twitter. Es decir, se pueden utilizar para que los estudiantes interactúen con los contenidos virtuales elaborados y comunicarse a través de diferentes medios para seleccionarlos, realizar mezclas, crearlos y compartirlos. ¿Alguna vez has oído hablar de los mundos virtuales 3D? Estas plataformas son comunidades online que simulan un entorno que puede estar inspirado o no en la realidad, donde los usuarios pueden interactuar entre sí y con el resto de elementos virtuales en tiempo real. Esta herramienta, como material didáctico, permite el desarrollo de competencias, ya que sitúa al estudiante en un escenario en el que debe interactuar en tiempo real, resolviendo situaciones problemáticas complejas. La tercera y última distinción está relacionada con herramientas asociadas al tiempo, es decir, herramientas sincrónicas y asincrónicas.
Los chats son ejemplos de herramientas de comunicación sincrónica, ya que se realiza una comunicación en el momento, ofreciendo un acompañamiento personalizado que además puede ser utilizado como espacio de debate. Otra herramienta sincrónica es la pizarra virtual, ya que simula un espacio presencial y potencia el trabajo compartido, dando la posibilidad de escribir, dibujar o señalar. Dentro de las herramientas de comunicación asincrónicas podemos distinguir los foros. Es muy común ver en plataformas virtuales actividades didácticas asincrónicas, que ponen énfasis en el trabajo colaborativo y en equipo, fomentando de esta manera el trabajo individual, reflexivo y con sentido crítico. Es muy importante, a la hora de seleccionar herramientas, tener presentes las necesidades y demandas que permitan transitar de manera coherente las propuestas formativas, favoreciendo la apropiación y construcción de conocimiento en los estudiantes y potenciando no solo los procesos de aprendizajes, sino también los procesos de enseñanza. A partir de la lectura en profundidad del caso planteado en la actividad práctica de este módulo, se propone 1. Identificar cuáles son los aspectos tecnológicos para la construcción de contenidos de las que se valen los docentes para realizar sus aportes. 2. Elaborar un cuadro que permita relacionar las distintas posiciones teóricas asumidas en las propuestas de los maestros y los aspectos tecnológicos a considerar. El diseño funcional permite a los docentes de la escuela pensar en el desarrollo de una X que permita una interacción fluida entre el receptor, es decir, los alumnos, y los elementos y contenidos del material multimedial que van a elaborar. Este tipo de materiales funcionan como mediadores, cuyo objetivo es poder transmitir contenidos a los estudiantes. Cuando los docentes de la Escuela Juana Manso proponen trabajar bajo el concepto de accesibilidad, se está pensando en materiales educativos que no solo sean inteligibles, sino que además permitan a todos los usuarios procesar su contenido. En este sentido, la adaptabilidad viene asociada a la accesibilidad y permite pensar en un material que pueda ser utilizado por usuarios con algún tipo de discapacidad. Para colaborar con la apropiación de conocimientos, es necesario marcar una ruta o camino a seguir, es decir, pensar en cómo los alumnos acceden y cómo interactúan con los contenidos. Palabras vinculadas al concepto de navegabilidad. La profesora Martina, a quien le resonaron las ideas de María, sostiene que hay que considerar que algunos alumnos podrán utilizar sus dispositivos móviles y, por tanto, hay que tener en cuenta algunas prácticas. ¿Cuáles serían? Martina le dice al resto de los maestros que las pantallas se deberían ver sin necesidad de utilizar una barra de desplazamiento, incorporando botones claves. La docente María menciona que lo que se proponga dentro de la plataforma debe permitir que, con una mirada, el alumno reconozca el universo particular de cada escena. Pone como ejemplo un curso que había realizado el año anterior en el cual utilizó una plataforma virtual, pero no le fue para nada simple ubicarse. Javiera habla de incluir a todos los estudiantes y sus particularidades, sin perder de vista la paleta de colores a usar como identificador en las diversas partes de la interfaz. Sobre las palabras de Martina, analiza dónde ubicar los botones claves. Palabras vinculadas al concepto de accesibilidad. El profesor Julio hace hincapié en la capacidad que tendrá el material de ser interpretado, procurando que todos los usuarios tengan las mismas posibilidades de procesar los contenidos y no tengan que recurrir todo el tiempo a alguien que los asista.
La idea de Julio produce la reacción del profesor Eduardo, quien menciona la importancia de que los alumnos no tengan que recurrir todo el tiempo a alguien que los asista, porque ello implicaría, además de desenfocar la atención en el aprendizaje de los núcleos temáticos, la incorporación de un mayor presupuesto para contratar personal especializado. El profesor Sebastián señala que, si se van a considerar las distintas características que pueden tener los estudiantes, se deberían incluir códigos sonoros para ciegos e incluso la posibilidad de que el material escrito sea traducido a un formato auditivo.